Listo, ya estamos en vivo. Igual esperamos unos Perfecto, minutos a que se vayan conectando, ¿sí? genial. Damos un par de minutos a que se conecten y iniciamos. ¿Te parece, Osvaldo? Listo, iniciamos, ¿te parece? Buenos días con todos. Bienvenidos nuevamente a una siguiente sesión de entrevistas con los capos de OKRs en la región. Mi nombre es Cristian, como ya me conocen. Hoy día tengo el súper agrado de presentar a mi amigo Osvaldo Fernández desde Argentina. Osvaldo es un ingeniero de informática. Él es egresado de la Universidad Nacional de La Matanza, especializado en OKRs y en transformación digital. Cuenta con experiencia en servicios financieros y desarrollo de software. Demos la bienvenida a Osvaldo. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bueno, buenas tardes. Por acá en Argentina es la 1:06. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de participar. La verdad es que te felicito por esta iniciativa de armar este grupo, de empezar un poco a difundir OKRs y hacerlo llegar a más gente. Hay mucha, se ha vuelto muy de moda este último un boom, creo que el año pasado, de OKRs. Nosotros
en el banco arrancamos implementando OKRs el año pasado y bueno, uno de los primeros que hablamos fue con vos. Y la verdad es que en este camino de este año y pico, la verdad es que es tremendo como un boom. Y digo, también ese boom refleja gente que está interesada, que tiene ganas de aprender, de aplicar, y está buenísima esta iniciativa tuya para poder integrar esos conocimientos y poder hacerlo llegar a más gente, como democratizar OKRs. Sí, un poco del foco de estas iniciativas justamente es un poco compartir experiencias desde la práctica. Todos los invitados que hemos tenido han experimentado el tema de OKR en sus organizaciones, ya lo vienen haciendo buen tiempo y los resultados me parece que son bastante interesantes. Y de una u otra manera lo que queremos obviamente es, como tú dices, democratizar un poco el conocimiento, que este conocimiento que es bien interesante y que la forma en la que hemos empezado a encontrar para poderle poner foco en las organizaciones dentro de lo que de verdad te importa, creo que debería ser algo que deberíamos buscar, ¿no? Y que nos una algo más que solamente los números de una organización, sino que nos une un propósito, que es un poco el foco interesante de los OKRs. La semana pasada habíamos contado con un compañero tuyo también, sí, para poder, con Facu. Sí, estuvimos con él conversando un poco sobre cómo trabajar el tema de OKRs a nivel de organizacional. Hoy día nos toca un poco revisar, escarbar, tomar algunas ideas en torno a portafolios. Y a partir de eso te quería hacer la primera pregunta, ¿no? Como para iniciar y ir calentando un poco, ¿no? ¿Por qué crees que deberíamos utilizar OKRs a nivel de portafolios? ¿Qué nos permitiría? ¿Qué ganaríamos? ¿Cuál es tu visión en torno a eso? Yo lo primero que diría es, ¿por qué usar OKRs? O sea, en general, y eso también me remite a la pregunta de por qué usar cualquier gestión por objetivos. Cualquier gestión por objetivos, o sea, ya nos abstraemos de OKRs, porque OKRs es como una especie de capa que agrega algunos elementos. Lo que le va a dar a cualquiera es, primero, entender el objetivo, el para qué es lo que se quiere lograr, y después entender qué métricas hay alrededor de ese para qué, ¿no? De cómo saber cómo avanzamos en torno a ese objetivo. Y ahí ya es algo común, digo, al MBO o al Management by Objectives, o OKRs, incluso al Balance Scorecard, casi todo lo que hablemos siempre está rondando en torno a eso. Ahora después, te agrego eso al nivel, digo, bueno, pensemos en OKRs. Entonces, cuando pensamos en OKRs, lo primero que surge es decir, bueno, pero es más o menos, estamos usando gestión por objetivos, OKR es más o menos lo mismo, digo, ¿qué diferencia hay? Y cuando empezamos a entrar en esas diferencias, ya dijimos toda la parte de objetivo y forma de medirnos, buenísimo. Ahora, OKR lo que va a plantear es, estamos en un contexto ya de años, de décadas, en el cual el trabajo gira en torno a una incertidumbre de que quizás hacemos una estimación al inicio de qué esperamos para el año que viene, para meses adelante, y lo que suele pasar es que esa estimación, en base a las premisas y a lo que conocemos, con el tiempo van quedando cada vez más desfasadas. Y esa planificación original, la verdad, queda muy asimétrica a la situación real. Entonces, ¿qué te va a dar OKRs? Por un punto, por un lado, es sacarle un poco el peso a esa estimación inicial y hacer algo iterativo, constante, incremental, de ir conociendo y ajustando. Entonces, al gestionar portafolios, lo que vamos a tener es seguir teniendo la visión a largo plazo, como la tuvimos siempre, o desarrollarla, y luego ir ajustándolo en base a revisiones. En primer lugar, podemos decir que es trimestral, pero es una revisión constante, ¿no? Esto de que sea algo continuo es algo interesante, que capaz que cuando hablamos de OKR parece que es trimestral y después los objetivos tradicionales eran anuales. Acá OKR es como un continuo, ¿no? Que continuamente, si bien uno define en el trimestre un foco y un plan incluso, lo hace en función de un plan a más largo plazo. Y el trimestre lo que hace es un poco qué partecita de todo lo que quiero lograr voy a poder hacer. Y después, mes a mes, o sprint a sprint, o sea, siempre hablamos y empezamos a meter metodologías ágiles, empezamos a meter conceptos de sprint, más periódicamente a ver cómo venimos, qué habíamos pensado, cuáles eran los supuestos, y después cómo va dando
esa ejecución. Y ahí está buenísimo porque le saca el peso, digo, el peso de tener que saberlo todo al principio, de hacer asunciones que después van distando, ¿no?, de la realidad. Y eso es lo primero, digo, te va a dar esa capacidad de ajuste. Eso es algo fundamental. Y la otra, que está muy buena también, que también es única de OKR, como casi una filosofía, es el hecho del cumplimiento, ¿no? De estas estimaciones que decimos que se hacen en base a un proceso, de generar hipótesis, de premisas. OKR lo que te va a dar es tratar de separar lo que es el cumplimiento de un objetivo con ir hacia un norte, ¿no? Porque en el cumplimiento tradicional, en la forma de considerar el cumplimiento, estaba el hecho de tengo que cumplir al 100%. Me parto al principio del proyecto o del año a decir, bueno, quiero lograr esto, y el hecho de lograrlo genera mecanismos que incluso se han visto en bancos, incluso en Wells Fargo, en el caso de Enron, en lo de las hipotecas también en Estados Unidos, que hace que por llegar a ese número se pueden cambiar o se puede tergiversar la realidad, y se llega a cualquier costo, ¿no? Y atrás de eso o sea, hay penalidades, y la verdad es que con OKRs lo separás, decís, no, no, o sea, no es solo el resultado, o sea, vos querés evaluar el resultado y qué pasó, porque en las estimaciones te puede favorecer un contexto o te puede perjudicar. Y está bueno que OKR te va a ayudar a separar eso y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr? Más allá de qué puede pasar en el medio, ¿qué es lo que quiero lograr? Y después vamos ajustando para llegar. Después, si llegaste al 50% de lo que dijiste que ibas a llegar, o llegaste al 40 o al 70, es parte de ver qué pasó y cómo mejorarlo. Y esas dos cosas que mencioné, esto de poder ir ajustando y poder desasociar ese concepto de cumplimiento tradicional, son como las dos cosas que está bueno a nivel de mindset, a nivel hasta individual, te digo, de cada persona lo aplica y ya le va a cambiar la visión, el concepto de frustración, de ambición, ya lo va a cambiar. Y esas dos cosas creo que son la primera de por qué usar OKRs para gestionar portafolios, para gestionarse uno mismo, te diría. Y si querés gestionar portafolios, lo que te agrego además es la visibilidad y la transparencia, que genera alineación, esto de organizaciones trabajando con un objetivo de equipo, con un objetivo de solo el equipo, que lo conoce solo el equipo, incluso solo las personas que están dentro de ese equipo, a todos conocemos los objetivos de todos. Y los planes y los objetivos que queremos lograr son visibles para todos, entonces generemos conversaciones para hablar en torno a la entrega de valor. No hablemos solamente de cuál es el plan o qué queremos entregar, hablemos de para qué lo queremos hacer. Alineemos los objetivos y después nuestros planes, nuestros entregables, tendremos sinergia que tenemos que alinear para llegar a ese objetivo. Entonces ahí te agregué las dos partes de la revisión ahí trimestral, la parte del cumplimiento que cambia el mindset, que estas dos cosas aplican hasta el nivel individual, y en la gestión del portfolio te agrego lo que es la alineación, de poder alinear toda una organización en torno a lo que es verdaderamente importante. Y justamente eso lo que comentas hacia el final me resuena bastante, ¿no? El tema este de saber un poco qué es lo importante dentro de la organización, ¿no? Porque de pronto muchas veces creemos en las organizaciones que todo es importante y que todo tiene que hacerse, ¿no? Y de pronto este tema de los OKR generan una buena excusa para priorizar cosas, ¿no? Para saber qué es lo que voy a hacer en este espacio de tiempo, en este ciclo que le podemos llamar sprint o conjuntos de sprint, y qué voy a hacer después, ¿no? Porque al final ayer les comentaba a los chicos cuando un poco compartía mi experiencia, les decía, pucha, cuando nosotros abordamos OKRs en portafolio, hay que saber decir no, ¿no? Porque van a haber cosas Sí, que sí. vas a poder priorizar y van a haber cosas que no. Van a haber cosas que vas a tener que esperar un trimestre porque probablemente la estrategia, el contexto o X motivos hagan que más adelante tengas que retomar algunos proyectos que hoy no los has priorizado porque el dinero que tienes para invertir hoy en día en tu portafolio está alineado a lo más importante que puedes hacer y de pronto eso también es importante. Y algo que no conversamos mucho ayer y que me pareció también interesante mencionar es que llegamos a un espacio de compromiso, de un compromiso que va más allá del tema de las áreas, ¿no? Porque de pronto algo ¿cómo se llama? Que me pasó en algún momento es que muchas áreas cuando no entienden el foco de OKR, si todavía siguen trabajando en silos, todavía hay como que esta mirada personalista de las áreas,
se suele pasar por lo bajo los proyectos, ¿no? Porque ya hubo una priorización, ya hubo algo que pasó y de pronto del proyecto del área de marketing o de logística no fue priorizado y lo tratan de camuflar como sea para que se haga, ¿no? Cuando el dinero que pudimos invertir o que invertimos en ese proyecto no está justamente alineado a lo más importante de la organización. A veces esa parte cultural es importante, no el hecho de hacer por hacer, sino hacer mirando un norte, ¿no? Y era un poco lo que tú comentas y creo que es súper, súper interesante este foco colectivo que te da los OKRs, ¿no? Sí, y ahí en ese sentido te puedo comentar experiencias que generalmente una organización lleva proyectos y el hecho de que existan proyectos y que no esté la visibilidad, la transparencia organizacional, que es un poco lo que potencia y va a apalancar OKRs, proyectos que capaz que áreas no se enteran que hay ciertos proyectos. Entonces, ah, me ha pasado en organizaciones que mientras existía un proyecto que iba a cambiar, iba a disponibilizar X capacidades, en algún lado de la organización estaban generando o pidiendo o buscando hacer algo que quizás ya te lo resolvía ese proyecto, pero como la visibilidad a veces no era no era tal, se duplicaban, o sea, pedidos, esfuerzos, mismo incluso proyectos que quedaban de meses, quedaban después, nunca pasaban a producción. ¿Viste? Eso es un clásico me acuerdo yo, como desarrollador de software en mis primeros años de experiencia, lo veías mucho, que laburabas buenísimo el proyecto y después ese proyecto, algunos no llegaban nunca, eran proyectos grandes. ¿Y por qué? Y porque ahí ya entramos entramos en una parte que es el por qué se hace lo que se hace, ¿no? De los proyectos tradicionales de que quizás se pensaba mucho en, bueno, definamos lo mejor posible el alcance, cerremos el alcance y después vamos viendo cómo resulta y nos focalizamos en cómo cerrar ese alcance inicial para ponerle un sello y poder cerrar un contrato. Y después eso quedaba en el aire. Porque lo que tenía que pensar es qué entrega de valor quería hacer al cliente y cómo el cliente, el dolor que va a solucionar, cómo vas resolviéndolo. Y si eso no lo tenés un termómetro, no, se va generando ese desfasaje que hablábamos al principio de OKR, digo, de hacer los ajustes, de revisar, de coordinar y todo en base a la entrega de valor. Así que. Sí, a mí me pasó también algo bien parecido en una empresa en la que trabajé. Era que teníamos un problema bastante evidente con el área de reclamos y de pronto habían iniciativas de comercial, habían iniciativas de venta, incluso iniciativas de operaciones para poder mejorar el tema de los reclamos. Pero eran iniciativas aisladas, todas en conjunto, todos con un proyecto y ninguna con visibilidad de la otra. ¿No? Y de pronto llegó un espacio en donde hicimos visible todas las iniciativas de la organización y ahí fue como que el meme de Spider-Man, ¿no? En donde todos se terminaron señalando porque todas buscaban solucionar el mismo problema, pero no se conocían, ¿no? No se conocían y recién se conocieron en ese espacio. Creo que eso también es interesante, ¿no? La posibilidad de que los OKRs te puedan aclarar un poco la visión sistémica, ¿no? Que ya no solamente veas en torno al área en la que estás, en torno al problema que tienes, y que ya no sea un problema del área, ¿no? Si sea un problema de la organización. Y a partir de eso se involucren diversos actores dentro de la organización para poder resolver ese problema, seguramente es más eficiente y de hecho que cuesta menos, ¿no? Porque teníamos entre esos tres proyectos sumadas alrededor de unos 5 millones de dólares, solamente por el hecho de trabajar en paralelo, ¿no? Y que cuando migraron a un proyecto conjunto, el presupuesto bajó casi el 60% de lo que estaban invirtiendo en ese momento. Entonces, a veces nos damos cuenta que solo el simple hecho de implementar un sistema que nos ayuda a visibilizar las cosas pueden hacer de que de una u otra manera generemos ahorros en la organización, tan ilógico como puede parecer eso, ¿no? Generar ahorros en torno a proyectos que se están repitiendo, proyectos que tienen un alcance parecido, similar a otros que hay dentro de la organización y nosotros muchas veces ni enterados, ¿no? Y eso y acá está bueno decir cómo se traduce a OKR, ¿no? O sea, cómo lográs eso. Y, por ejemplo, teniendo OKRs compartidos, ¿no? Que al principio de una implementación lo primero que surge es decir, bueno, cada uno empieza a definir sus OKRs, empieza a hablar hacia los costados y define, bueno, lo que quiere lograr. Y en un principio lo que naturalmente te va a dar es que cada vez hay definidos más objetivos, más resultados dispersos,
y que en un principio está bueno porque es un primer ejercicio de que empieza a visibilizarse y demás, pero después te das cuenta que esto se empieza a ampliar, esa rama del árbol muy amplio la base. Entonces, lo que tenés que empezar a hacer foco, lo que ahí empieza a entrar es el hecho de, bueno, esperemos, para nosotros tenemos que mismo compartir, o sea, si nosotros somos, por ejemplo, un área de recursos humanos, tenemos que, no sé, un índice de rotación, o sea, una fidelización de los colaboradores internos, es algo un objetivo. Ahora, después seguramente eso tenga que ser acompañado con política de cada uno de, no sé, de los equipos para mejorar el clima interno de las áreas. Si tenés un IT que contrata, o sea, que tiene outsourcing, tenés que tener también la rotación de los internos, de la gente que es de la empresa y de los externos, porque en fin de cuentas es lo mismo, digo, el equipo va a ser formado por distintas personas. Bueno, en ese sentido hay un montón de aristas de compartir objetivos y que te va a dar cada vez son menos, o sea, el foco cada vez va reduciendo el foco, diciendo, bueno, queremos lograr esto y las cosas como lo que vas a hacer para apalancarlo son concretamente estas grandes cosas. Y después cada equipo va a contribuir a esas grandes cosas con distintas partecitas, que tengan que potenciarse, ¿no? Entre sí hablar. Pero eso también es un elemento que está muy interesante y que no está muy, es difícil de lograr. Y para poder gestionar, no sé, una empresa, el portfolio de la empresa, o sea, los proyectos de la empresa es en torno a objetivos compartidos y conocidos por todos. Genial, Facu. Me OVA. gustaría Osvaldo, perdón. Me gustaría preguntarte un poco cómo trabajas el tema de portafolios, cuál es tu vinculación con la que tienes hoy en día con el tema de portafolios, ¿cómo lo haces? Nosotros, en la estructura actual, el modelo un poco de donde estoy trabajando ahora del banco es un poco el modelo que viene de Spotify, ¿no? Ese modelo de tribus, squads. No sé si toda la gente lo conoce, pero está bueno mencionar cómo es ese modelo para entender un poco también cómo encaja OKRs en eso, ¿no? Eh, lo primero que voy a mencionar es que el modelo de Spotify, un poco como la gestión por objetivos, una rama de Occidente que es lo de gestión por objetivos tradicional, que después vino OKR, Balance Scorecard. Después, por otro lado, por otro track, estuvo la forma más oriental, ¿no? El Toyota Production System, un montón de conceptos que fueron surgiendo en paralelo, o sea, en dos tracks separados, y esta forma de trabajar un poco más de just in time, de bajo demanda, de un poco, bueno, un montón de cuestiones que si ahora entramos, me parece que nos vamos para otro lado, pero lo importante es que en un momento confluyeron, digo, confluyó lo que es el desarrollo de software con la gestión de equipos en estas metodologías ágiles. En algún momento, a partir del 2000 y en adelante, empezó a confluir. Bueno, es esa confluencia, digo que, por ejemplo, en el 2005 más o menos, Spotify adoptó un modelo en el cual de la estructura tradicional de cualquier empresa, que era una estructura jerárquica del CEO, C-level, departamentos y líderes, que tiene un líder, que tiene, bueno, y ahí te puedes ir hasta donde quieras, a una forma más de trabajo en equipos interdisciplinarios, o sea, tenemos squads que son equipos multidisciplinarios en los cuales con distintos perfiles abordan un punta a punta de un proceso, una necesidad que existe. Cada uno de esos squads o equipos altamente autónomos tiene otros squads que entre todos conforman una tribu, que una tribu es squads integrados por una forma de dar servicio, ¿no? Un viaje, si queremos decir, un viaje de un cliente en algún aspecto. Ese modelo de Spotify un poco es el que está usando el banco, está usando muchas otras empresas, BCP, bueno, una empresa también que mencionamos, y en ese modelo, cómo nosotros nos insertamos, cómo el área de nuestra de OKR se inserta es como un COE, que es como un área que tiene un área de soporte, que tiene un conocimiento muy específico, que es OKR, que es algo medio nuevo, que no existe, entonces tiene un conocimiento muy específico, y que da servicio a todo el resto del banco y de las tribus que van escalando, ¿no? En esa forma de servicio, nosotros damos un servicio que es descentralizado, es decir, vemos qué está pasando a nivel general en el banco, vamos nivelando un equipo, dejamos capacidades instaladas, dejamos conocimiento para que se autogestionen y después nosotros salimos y miramos.
En esa forma de gestionarlo, ahí lo que puedo decir es, lo primero que surge es cómo definir OKRs, en este modelo de cómo definir un roadmap y cómo definirlos. Y ahí es muy interesante que a veces hay equipos que ya parten teniendo un backlog y quieren definir OKRs, y equipos que nacen de cero y quieren definir OKRs. Y ahí está interesante comentarte que en algún punto son dos desafíos un poco distintos, ¿no? El desafío de un equipo que ya viene corriendo es entender qué están haciendo, cuál es el backlog, qué están haciendo ahora, para empezar a ver por qué y construir OKRs, ¿no? Empezar a construir OKRs, que construís OKRs en base a lo que venís haciendo. Y una vez que construís los OKRs, que es, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr? Te replanteás para atrás el backlog para ordenarlo y para decir, bueno, ¿cómo logro estos objetivos? Y un poco vas a un ida y vuelta. Y después la otra parte de esa definición, que es la primera parte de la priorización, o sea, definir OKRs, es cuando tenés al equipo arrancando de cero, que es un ejercicio, bueno, en el cual tenés que elaborar el backlog a la vez que definir los objetivos. Y ahí son dos problemáticas que están buenas mencionarlas, porque a cualquiera de los que estén mirando ahora puede estar en cualquiera de los dos estadios. Equipo que viene corriendo o un equipo que nace un equipo. Bueno, el primer paso es eso, es decir, bueno, armar, priorizar en función de entrega-valor. Debemos definir OKRs y en base a eso a empezar a armar el backlog e ir jugando, ¿no? Ahí es la primera parte, ¿no? De todo un proceso que yo lo vi que vos lo mostraste incluso en un roadmap de priorización o demás. Bueno, esa primera parte, te puedo decir que estamos metidos siempre en esa primera parte de priorización con todas las cosas que van surgiendo en el medio, que es cómo metés OKRs con un run o un change, ¿no? Cómo venís con tus business as usual. Es el primer desafío en esta primera parte. Y acá es un tema muy difícil, porque cómo dejar de ser un bombero para pasar a poner mejoras es lo primero que te puedo decir, que es lo más así complicado y difícil de acuerdo al equipo y de acuerdo a lo que pasa. Y la primera pregunta es, pero ¿y cómo defino OKR si yo tengo un montón de cosas que las tengo que hacer y no las tengo que hacer porque es lo que tengo que hacer? Bueno, y ahí está uno de los primeros desafíos de, bueno, vos tenés en tu business as usual, tu RAM, tenés tus indicadores y después tenés que definir qué mejoras, qué deltas querés lograr para mejorar. O sea, cumplir con un SLA no sería medio un OKR, porque tenés que cumplir, hay que hacerlo. A lo sumo, podemos poner un OKR para ver cómo podemos mejorar el SLA actual, o si está muy bajo, cómo podemos llegar a hacer un catch-up, ¿no? Pero cumplir con todos los SLA, por ejemplo, no sería tampoco un OKR. Así que ahí, bueno, ahí podemos hablar e indagar hasta donde querramos ir, de ahí donde vos quieras, vamos o venimos. Es la primera parte. Después la de definición, que está buenísimo y es como la parte más fácil de definir. Si yo tengo que decirte cuál es la parte más fácil de OKR, definirlo. ¿Por qué? Porque te explico que es OKRs, llegamos a un draft, con el primer draft salimos a la cancha. Y ahora después, ¿qué haces con eso? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿qué vas haciendo durante todo el trimestre? ¿Cómo haces para que las cosas que vas haciendo vayan generando valor? ¿Y cómo haces para que esos OKRs no te queden guardados en una esquina y los veas una vez por trimestre, con suerte, para ver si se movió o no? ¿Qué es lo primero que surge? Digo, ya definimos OKRs, qué suerte, bueno, vamos a trabajar, dejemos los OKRs ahí, vamos a trabajar, eso es lo primero que surge. Y ahí está el desafío de, una vez definidos, ¿qué haces? Bueno, lo primero que va a pasar, que es este error, lo primero que les puedo decir es que hay que darle seguimiento, hay que ir siguiéndolos, hay que ir viendo qué resultados vamos obteniendo, pero no solo qué resultados, sino cuando definimos OKRs hicimos una hipótesis. Con las premisas que teníamos, con lo que sabíamos, era una hipótesis de que por algún motivo pusimos un target a fin de trimestre, que puede ser, en primer momento puede ser un target que se puso porque, mirá, no se pone un target, no tengo historia, porque para este indicador era nuevo, no tengo historia, puse un target.
Bueno, ¿cuál era no sé, la asunción? No, y que más o menos llegábamos al ritmo, íbamos a seguir el ritmo de los últimos 2 meses. Cuando vas pasando mes, otro mes, y el trimestre, lo que tenés que ir viendo es qué resultado obtenés y esa hipótesis que hiciste anteriormente ir chequeándola, porque puede pasarte que no tuviste en cuenta una estacionalidad de un indicador, no tuviste en cuenta del key result o una estacionalidad o la visión sistémica de otros indicadores que se fueron evolucionando de manera distinta al key result. Porque cuando definís OKR vas a definir el objetivo, las métricas para apuntar a ese objetivo y vas a empezar a mapear un montón de indicadores que tenés que mirar. Entonces, cuando definiste OKR, quizás algo que definiste como key result no era, o sea, esa métrica no era la mejor para medirlo, porque tenés que, como dijiste al principio, esto es priorizar, y priorizar no solamente qué es lo que voy a hacer, sino cómo lo voy a medir, cómo es la forma en la cual voy a dialogar y voy a mostrar, ¿no? Cómo vengo. Y eso es lo que va dando también esa iteración mes a mes, trimestral, ir mejorando esas métricas que uno elige. Y ahí ya, en parte, vamos teniendo la primera, construimos, vamos iterando y llegando a la primera revisión trimestral, por así decirlo, en el cual, ¿qué nos pasa siempre? Que nos damos cuenta que la verdad es que no se movieron, ningún key result se movió, y los que se movieron no sé muy bien por qué se movió, porque la verdad es que me quedó muy grande el key result, o no sé qué pasó. En la primera iteración va a pasar un montón de esas cuestiones, y se va a tener que ajustar y revisar para el siguiente trimestre. Y ese ejercicio iterativo es el que creo que es lo que va dando la continuidad a este ejercicio, ¿no? Y lo rico. Ahí, no sé, hasta acá como, ahí Cris, ¿querés entrar en algún punto ahí de los que mencioné? ¿Querés? En realidad, seguramente el tema más interesante es cómo ver el tema de los OKRs con el business as usual, ¿no? Creo que Ah, es el punto más rico y más interesante ahí, cómo lo han venido haciendo hasta ahora. mira, es un desafío, primero es un desafío que es como que vuelve te hace volver a cuestionar a todos por qué OKRs. Porque la teoría queda perfecto, el foco, pero después te aparece el business as usual, que generalmente es subestimado, porque cuando uno arranca, dice, no, voy a cambiar, voy a mejorar, voy a entregar una diferencial enorme. Y cuando te das cuenta, tenés que mantener un montón de otras cuestiones, porque hay que mantenerlas, porque si no las mantenés, se te cae la operatoria, o sea, el negocio, se te cae, no sé, nosotros como equipo, como COE, que implementamos OKRs, tenemos un business as usual. Tenemos cuestiones que tenemos que seguir, porque si no las seguís, la implementación de metodología se cae porque es una gestión del cambio. Tenemos un business as usual. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener ese business as usual, mantenerlo, monitorearlo, y por otro lado ver qué mejoras podemos ir haciendo, que lo primero que surge es subestimamos el business as usual. Eso es lo primero que suele surgir con esto de OKR, con el hecho de superarte, bueno, lo subestimas. Eso es algo que suele pasar, y no es que esté ni bien ni mal, es un parte del aprendizaje, de saber qué capacidad tenés vos para organizarte con lo que tenés que cumplir, y mientras tanto generar mejoras para que ese business as usual que sea más fácil, que sea más liviano, genere más valor. Y ahí, bueno, es un poco ir iterándolo, ir ajustándolo y poder estar con los dos al mismo tiempo. Y si es un desafío, muy difícilmente haya equipo. Hay muy pocos equipos que se dedican, mira, yo parto, no tengo ningún business as usual, parto de cero y hago lo que sea. Son muy pocos en general. Y cuando los hay, generalmente tienen una particularidad también los business as usual, perdón, los que son equipos así de... Cada uno tiene su particularidad. El business as usual lo que tiene de bueno, por así decirlo, es que generalmente conoce más métricas, sus métricas. En general, conoce más qué es lo que hay que medir, y al momento de definir OKRs, lo que tiene es que decir, bueno, elegir las que voy a hacer foco para mejorarlas. El desafío es cómo lográs elegir algunas pocas sin descuidar las demás. Bueno, ese es el primer desafío. Pero en los equipos que no tenés business as usual, es, bueno, voy a cambiar de punta a punta algo existente, arranco de cero,
es arrancar con un vision y decir, bueno, ¿cómo arranco con OKRs cuando todavía no tengo entrega de valor? Porque la idea del QRSAL es ver resultados, pero si yo arranco con un equipo, ¿qué me voy a poner si todavía en este primer trimestre no sé ni lo que voy a hacer? ¿No? O sea, tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Bueno, ahí empieza la particularidad, decimos estas excepciones de los entregables de los QRSAL. Bueno, quizás en un visioning podés poner a un entregable 0 y 1 como QRSAL, porque tendrás que construir un baseline de algo, tendrás que realizar encuestas, y bueno, es como un permiso y es como algo excepcional que sea al principio, porque tenés que, está bueno medirte, pero no tenés todavía nada puesto y entregado. Y Ujú. ahí están esos dos desafíos que te dan cada... Siempre hay, esto está bueno también mencionarlo, que en general cuando uno dice, bueno, pero mi equipo es especial, particular, siempre hay particularidades, siempre tenés equipos que son habilitadores, equipos que en sí habilitan a otros para generar capacidades, equipos capaz que más técnicos, más de sistemas, de IT, son más habilitadores. Es un tipo de equipo que tiene un tipo de key results más orientados a la habilitación, a los compromisos y a la alineación horizontal con otros equipos. Ujú. Y quizás tener equipos que son, sí, más de negocio, más del día a día, en el cual es más fácil definir key results, teniendo en cuenta que hay que saber elegirlos, ¿no? Y después tenemos equipos que quizás sean más estratégicos, más de ver un punta a punta, y que las cosas que van moviendo en general tardan más en moverse porque son más estratégicos, eh, y cada uno tiene su particularidad. Lo bueno es, de vuelta siempre, es entender por qué van a implementar OKRs, que es todo lo que estuvimos hablando al principio, y capaz que una cosa más que no mencionamos y que está muy buena, que es la parte del empoderamiento, ¿no? Que un poco lo mencionamos y lo pasamos por arriba, pero es una parte también que está muy buena, que es, en todo un equipo, todo el equipo sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Y esa participación de todos viendo el objetivo diariamente, viendo cómo evolucionan los números, viendo de que lo que está haciendo en realidad es un cómo para lograr un resultado, esa parte de empoderamiento, de involucramiento, de sentirse parte, es algo, digo, que es también es una cuestión que deja una motivación a la gente, mínimo, o sea, te lo puedo decir de mi lado, usando KRs, me siento más parte, me siento más, entiendo más por qué hago. Cuando voy a hablarte en una conversación, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? Y eso es algo que la verdad que no lo hablamos quizás, lo pasamos un poco por arriba, pero es algo que en el día a día te lo vas a seguir preguntando, y lo que va a pasar es que haya equipos que digan, pero yo tengo que hacer mucho run, ¿cómo hago para hacer las mejoras? Y bueno, eh, tratemos de lo que identifiquemos como nuestro run, qué podemos hacer para aliviar nuestro run, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que te puede pasar? ¿Cómo hacer para aliviar un run? Y ahí es uno guiar para aliviar el run. Tenés que parte vos como equipo para aliviar tu run y que sea más liviano, para dejarte más tiempo para hacer el change, por así decirlo, run change, ¿no? Yo he visto un par de cosas que me parecieron interesantes cuando he visto ese tema, ¿ya? Un PO en un equipo que tenía mucho business as usual, lo que hizo fue más o menos mapear cuánto tiempo le dedicaba a la semana a su business as usual, ¿ya? Y definió que necesitaba, por ejemplo, un par de días, 2 días, ya unas 6 horas de atención. Entonces, cuando empezaba a trabajar sus compromisos en torno a sus OKRs, definía su capacidad en torno a semanas de, no sé, 36 horas. Ya, entonces era como que él buscaba equilibrar un poco con la capacidad, destinándole menos capacidad a la gestión y liberando capacidad para su business as usual. Fue como que una técnica que me pareció interesante porque le empezó a dar buenos resultados. Y por otro lado, un equipo muchísimo más maduro empezó a meter en los KPIs que tenían ellos mirando, metían su business as usual. Y era como que tenían ciertos retos a través de sus KPIs y a partir de eso empezaron a equilibrar un poco. Me parecieron las dos buenas ideas porque de una u otra manera le empezaron a generar buenos resultados en torno a dividir un poco esta parte de transformación versus lo que haces en tu día a día, ¿no? Eso me pareció interesante. Sí, totalmente. Y en esto que vos dijiste está bueno,
entender que nosotros muchas veces decimos que es una metodología OKRs. Y la realidad es que cuando vos entrás a meterte en esto, te das cuenta que no hay una única forma, no hay ¿viste? Un paso a paso acordado universal para hacerlo. Hablamos, capaz que nosotros lo implementamos de una cierta forma, nos da ciertos resultados, vos tuviste una experiencia que tiene ciertos puntos de contacto, hablas con otro consultor y quizás te cambia algo radicalmente que lo hace de distinta forma, y te das dando cuenta que no hay una forma, no es que esto siempre se hace de esta forma y esto se hace de otra forma. Y ahí está interesante el desafío, porque acá lo importante es que lo que vayas, es lo importante que vaya sirviendo. O sea, teniendo en cuenta para qué usas OKRs, cómo lo complementas, lo tenés que complementar con otras herramientas, con Balance Scorecard, o lo pones con metodologías ágiles, o cómo lo vas complementando. Y la idea es cómo lo complementás para llegar a que te sirva, a mejorar el conocimiento del negocio, a mejorar tu día a día, a que el equipo un poco empiece a entender para qué hace las cosas. Y ahí cada uno va encontrando sus formas. Esto que mencionás vos de un OKR para mejorar el RAN está buenísimo, me tocó verlo. Y al principio cuando lo vi por primera vez dije, no, pero un OKR para mejorar un RAN, o sea, yo quiero ver resultados, OKR es resultado, ¿viste? Lo primero que decís es resultado. Bueno, pero también hay en cuenta que quizás tenés resultados intermedios. O sea, si hablamos de resultados, siempre son resultados. Ahora, vos podés ver el resultado más de la cadena acá, el resultado acá, o el resultado financiero al final de todo. El hecho de definir qué resultado pones, en qué parte de la cadena vas a poner tu key result, es algo que no hay una respuesta que te diga en dónde. Tiene que ser un resultado. Ahora, lo que vos decís es un resultado. Y está bien que así sea. Eh, está buenísimo, está buenísimo la charla y estas cosas van surgiendo porque y después está la otra persona que dice, no, pero yo quiero el resultado financiero. Bueno, se pone el resultado financiero y le queda tan lejos que después en el día a día Te frustra. no te frustra, sí, no te hace sentir parte, no te hace sentir que estás contribuyendo a eso porque O sea, te no queda se mueve. lejos y no lo ves. Y la Se aguja no mueve, se capaz mueve. que sí, no se mueve la aguja. Esa también es la otra. Puse los socarros y no se mueven. Ah, y después te Sí. vas para el otro extremo. Bueno, pones todas cositas chiquititas, entregables. Ah, se está moviendo todo, ¿no? Pero no es ahí tampoco. Eso es muy interesante y muy divertido porque, che, la primera pregunta, ¿estos socarros están bien o mal? Y hablemos, charlemos y veamos a ver si se puede mejorar. Pero así es muy difícil saber si están bien o mal. ¿Te sirvieron? No, la primera que, bueno, definamos, te puedo dar más o menos las mejores prácticas, las cosas que fuimos viendo, y te digo más o menos, vine por acá, arranquemos acá, vamos, pongamos un fin, estos son los OKRs tuyos, bueno, andá iterando, en el trimestre andá haciendo esto, haciéndote estas preguntas mes a mes, andá viéndote cómo evoluciona, eh, y veamos al siguiente trimestre cómo resulta, si Sí, hay que claro. ajustarlos o Pues no. al final, si está bien o está mal, lo vemos al final del trimestre. Los Sí. resultados no mienten. Sí, 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 totalmente. Muy Osvaldo, interesante, muy interesante. sí, Osvaldo, con qué retos, aprendizaje estás topado en este tema de OKRs y portafolios y OKRs en general? Sí, está bueno, los retos son, lo que te voy a comentar ahora un poco es como las piedras que fuimos encontrando en el equipo, en el camino de implementación de OKRs. Estas piedras son las que creo que está bueno que seguramente el que esté del otro lado se va a topar, seguramente te habrá pasado, que se van a topar con esas piedras y yo ahora les voy a comentar, bueno, estas son las piedras y yo me caí acá en estas piedras y lo que les va a pasar es que seguramente les pase, les vuela a todos los que implementen ahí del otro lado, en sus empresas, en su vida personal, les van a pasar y se van a caer, van a tropezarse con las mismas piedras que nosotros estamos diciendo, mira, estos van a ser problemas. Y es normal, y está bien que así sea porque cada uno va transitando, como decíamos recién, su camino. Entonces, eso está bueno como para iniciar a las expectativas, ¿no? Del que va escuchando. Las cosas que vimos, o que está tan buena mencionar en la gestión de portafolios, es cómo, en la definición, cómo uno a veces está mucho tiempo definiendo un objetivo, o sea, definiendo los key results, definiendo los OKRs, mucho tiempo, o sea,
cualquiera que del otro lado esté por implementarlo va a decir, quiero mejorarlos, o sea, no me convencen, quiero mejorarlos, porque yo puedo mejorar esta definición. Y esa definición puede volverse eterna y te va a llevar mucha carga y te va a robar mucha de tu diaria para poder avanzar en otros temas. ¿Por qué? Porque tienes que poner un punto final a la definición de OKRs. Porque cerrás y arrancás a hacer las cosas para apalancar esos key results. Esa es una de las primeras cosas que te puedo decir en general para gestionarse, para la gestión. La otra es en cómo las cosas que vamos pensando a veces siguen siendo grandes. Tenemos que tratar de hacer cosas más chicas, ¿no? De probar y escalar. Y es algo que naturalmente no nos sale. Te lo puedo decir hasta de mi lado más de perfeccionista que llevo siempre, de querer hacer algo perfecto para implementarlo y obtener el resultado final, cuando a veces algo que está bueno y también que va de la mano con este ejercicio trimestral es probar. Probar contra grupos de control, probar cosas más chicas que no estén terminadas, estos MVPs, entrega mínima viable de algo que hacemos, para probar, medir y en base a ese resultado seguir escalando y seguir por el lado de concebir a lo que hacemos como una apuesta en general. Porque esto de OKR hay que verlo como una apuesta, como que lo que estamos haciendo puede o no impactar como nosotros esperamos, y si no impactamos, erramos rápido y barato, ¿no? Y aprendemos y ajustamos. Y ahí es algo que no es fácil y en general, viste, no lo traemos incorporado esto mayormente lo que vimos, no tenemos incorporado esto de hacer algo más chiquito y después escalarlo, ¿no? Eso está bueno mencionarlo. Otras cosas que la gestión normal se empieza a cruzar es la gestión de cómo gestionar los OKRs con los otros indicadores, que naturalmente lo que te lleva es a los equipos como a sacarles un poco el foco, ¿no? Cuando empiezan a gestionar sus iniciativas, sus proyectos, hay un desafío que es aprender a medirse, y ese aprender a medirse hace que los indicadores a veces uno esté mirando todos, ¿no? Estoy tratando de resumirlo a ver de la mejor manera. Hay varios aprendizajes, ¿no? Déjame pensar. Y era algo que me pareció bien interesante, que creo que es también un reto Sí. que Jason Loaiza nos comentaba, era el hecho de cómo saber que voy a apostar por un proyecto a corto, mediano, a largo plazo, cómo a veces los OKRs muchas veces te llevan a ver esta visión cortoplacista, ¿no? Dentro de los próximos 3 meses, y luego de eso como que no tienes una visibilidad completa a veces del proyecto, y se suelen tomar estos quick wins, estos proyectos que tienen resultados rápidos como prioritarios, y muchas veces se deja de lado los estratégicos o los proyectos habilitadores, ¿no? Creo que eso también termina siendo de todas maneras un reto interesante e importante que se suele evidenciar sobre todo en los primeros procesos cuando estamos eligiendo proyectos o iniciativas dentro de un portafolio, ¿no? A veces solemos no darle el valor suficiente a estos proyectos habilitadores, y muchas veces terminamos metiéndonos un tiro al pie. Sí, está bueno entenderlo de pararse del otro lado, ¿no? De pararse de que lo primero que hay que definir o que tiene que estar claro es a nivel organizacional la estrategia, ¿no? Que a veces lo damos por sentado, pero es de donde parte todo, ¿no? Del propósito de la empresa, la visión, y luego cómo eso se puede traducir en OKRs de la organización o KPIs, o sea, hacia dónde, qué es lo que se quiere lograr a largo plazo, ¿no? Que tiene que ser claro. Y después,
lo que no puede pasar es que los equipos piensen, al implementar OKRs, que bueno, me concentro en el trimestre, quiero lograr estas iniciativas, y perdiendo de vista un poco el largo plazo, porque en el OKR tenemos que darnos qué es lo que queremos lograr en el trimestre para llegar o para poder cumplir con eso, o sea, con ese objetivo de largo plazo que tenemos. Entonces, los proyectos tradicionales, a veces cuesta integrarlos, ¿no? al mecanismo de OKRs. O sea, la estrategia, un desafío es cómo integrar la estrategia a la táctica. Cómo pasás de esos objetivos grandes, no sé, de un ROE, de un ratio de eficiencia, que son como los objetivos más macro quizás de muchas empresas con fines de lucro, la típica, o sea, de dar valor al accionista. Y cómo lográs que eso esté integrado hasta el equipo, que baje hasta el equipo, pero que baje de manera tal que todos contribuyan para tener ese resultado, porque a fin de cuentas lo que va a importar es qué valor estás dando, como yendo a un balance scorecard, qué valor le vas a estar dando a los accionistas, al que pone la guita en la empresa, qué valor le está dando también al cliente, que es el que un poco es el que te va a ayudar a llegar a ese valor, porque si el cliente no percibe ese valor, no vas a poder tener esa elección del cliente, generar más clientes, fidelizarlos. ¿Cómo haces internamente para dar habilitar de manera de los procesos o mejorar tus procesos? Y un poco ahí está en cómo armás tu foco, ¿no? Los proyectos estratégicos de la empresa, que de ninguna forma tendrían que ser solamente para apalancar una de esas dimensiones, porque lo que tenés que hacer es generar, o sea, detectar cuál es la visión y qué es lo que necesitas hacer y después ir bajándolo. Y no es fácil, y la verdad es que es otro tema que te diría que podemos estar hablando muchísimo tiempo, pero en la práctica te vas dando cuenta que es muy difícil. Cuando crees que lo tenés cerrado, te das cuenta que te falta algo más. Finalmente, Osvaldo, que si es que alguien tuviera que empezar su camino con este tema de OKRs y vincularlo a su portafolio, ¿qué cosas les recomiendas? Tener en cuenta siempre, ¿qué tips les recomiendas a los participantes? Eh, para implementar OKRs para gestionar portafolio, te digo que es lo mismo que para implementar OKRs en general. Tenés que tener en cuenta que el OKR necesita o busca un tipo de liderazgo que capaz que es distinto al del liderazgo que está teniendo actualmente. O sea, OKR significa también un tipo de liderazgo más colaborativo, más de mostrar el camino y construir colaborativamente. Y acá, si no está dada la decisión de un líder que sea más este tipo de liderazgo que estamos hablando, va a ser difícil implementar el OKR en un equipo, en una organización, porque eh, si el micromanagement es tal, no va a dar lugar a que la gente pueda crear, aportar, hacer su camino, aprender de lo que va haciendo, aprender de los errores. Y ahí te diría, primero verificar si el equipo está listo, si donde lo estás aplicando están listos para eso, si están dispuestos a ceder, porque en cierta forma cualquier tipo de cambio, de algo que introducís siempre implica que tenés que dejar de hacer algo como lo venías haciendo para hacerlo de una nueva forma. En el caso de OKRs va mucho que también va con agilidad, el hecho de construir entre todos y de aprender errores, no castigar, o sea, si vos tenés muy atado a lo que son evaluaciones de desempeño, quizás te cueste definir y pensar cómo mejorar cuando te están evaluando por otro set de cuestiones, ¿no? Evaluando el desempeño. Entonces, lo primero,
es ver si la cultura de tu equipo de liderazgo va con lo que OKRs te va a ayudar. Y después, como tip para implementarlo, es esto que decíamos antes, de sacarle el peso a cada una de esas instancias y tomarlo como un ejercicio iterativo de aprendizaje. Y hacer el propio camino. Y ahí yo te diría que no, tratar de implementarlo, o sea, algo te puedo decir, es que no se implemente como por replicar otro modelo. O sea, exactamente, bueno, lo voy a hacer exactamente como me dijo tal, como lo leí en el libro de Mide lo que importa, porque así es como se hace. Ahí diría más, tomá, lee, escuchá, preguntá, y en base a eso, Experimentar. probá. Experimentá, probá. Si te sirve poner hitos, probá poniendo un hito. Si querés poner a un key result que sea más de business as usual, para mantener business as usual, probalo, a ver qué resulta. Y hacé tu camino. Algunos también lo que usan, me acuerdo, te digo en este sentido, he escuchado que usan los key result a modo de plasmar la hipótesis. Y decir, bueno, uno de los key results es el resultado final que querés lograr, un resultado intermedio, pero también otro key result es el resultado intermedio para llegar a ese key result final, y vas poniendo como el lead indicator, el resultado intermedio y el final, todo como key results. Y formás como que, bueno, yo lo he leído eso, y la verdad es que es distinto a como lo implementamos nosotros, pero después te puedo decir, está bien o mal, y probalo, fíjate, optá por un camino e iteralo. Y ten en Genial. cuenta para qué lo usás, eso siempre. Sí, claro. Que lleva un tiempo internalizarlo. A mí me costó, me ayudó mucho a escribir al respecto, me ayudó mucho a hablar, me ayudó mucho o sea, a tener charlas con otras personas para entender por qué lo vas a hacer. Porque si no tenés en claro para qué lo vas a hacer, después empezás a deformarlo y todo te empieza a parecer lo mismo. Y si, bueno, si lo pongo así, lo dejo acá, es lo mismo. Y sí, es lo mismo porque el concepto atrás está medio flojo. Genial. Invitamos a los chicos porque están conectados por Facebook que si quieren hacer alguna pregunta a Osvaldo lo hagan en el chat del Facebook. Yo quisiera empezar con una primera pregunta que me parece interesante en torno a algo que tú comentaste. ¿Tú crees que es necesario tener una especie de cultura OKR para poder implementarse? ¿Existe? ¿Tú Yo creo crees que existe que una cultura de OKR? Yo creo que está bueno tener una decisión de que cuando vas a implementar OKRs te va a conducir a darte ciertos beneficios. Ahora, ya podés tener la cultura, en realidad lo que te va a ayudar es, si vos querés ir en dirección a esa cultura, a ese tipo de liderazgo, a ese tipo de estructura, si vos querés ir hacia ahí, OKRs, usalo y te va a ayudar, y te va a empujar y te va a ayudar a saber eso. Eso es lo primero que te puedo decir. Podés usarlo en caso contrario, ahí yo te planteo al revés. Si vos tenés un proyecto quizás que ya tiene un alcance definido, que por su contexto, porque la verdad es que en un contexto de incertidumbre, que ahora te ayuda a probar y a ver por dónde es el mejor camino. Cuando vos ya tenés una decisión, una organización media, no sé si más del líder, viste, que te dice, hacé esto, hacelo así, y hacelo de esta forma. Si vos tenés ese tipo de cultura de liderazgo, de control, y vas a poner OKR, va a chocar, van a ser dos fuerzas que van a chocar. Y quizás si vos querés, desde tu lado, querés empujarlo, bueno, hay que tratar de buscar el sponsor adecuado para poder lograr de llevar y ir moviendo la organización hacia el lado que está bueno, porque es en el que uno se siente un poquito más partícipe, pero sabés lo que va a chocar. Entonces, o la cultura está yendo para un lado y vos la ayudás y la potenciás con OKRs, o te vas a chocar y bueno, ahí la cintura de cada uno de poder quizás implementarlo en algún equipo chiquito, dando resultados y después tratando de que eso se expanda, pero como dijimos al principio, lo principal de OKR no es, o sea, te vas a medir con KPI, o sea, la gestión por objetivos tiene mediciones, pero la parte de OKR es la parte de que cambias el cumplimiento tradicional, cambias la forma en la cual experimentás o vas ajustando, das compromisos hacia afuera, eh,
tenés que vos dar la cara y decir, mira, la verdad es que yo dije que iba a llegar acá y llegué acá. Si del otro lado te van a estar diciendo, pero no, pero vos dijiste que iba a hacer esto, y empezás a tener ese tipo de inquisición, ese tipo de mentalidad, te vas a chocar con que la verdad es que no me conviene, porque el objetivo, el target que me puse fue, voy a empezar a bajarlo, lo empiezo a bajar, me empiezo a colchonear y empiezo a dar, bueno, logré esto, lo cumplí al 100%, qué bueno, bien, está en verde el semáforo, te felicito. Y llegás a ese lado. Y eso es donde Me ha no pasado. deberíamos llegar, ¿viste? Y me ha pasado con algunos equipos. Hay algunas preguntas de Facebook, te las hago llegar. Jason Loaiza Dale. nos dice, cuando revisas los gears del trimestre, por ejemplo, pasado un mes, ¿usas KPIs para saber cómo avanzaron los gears o qué indicadores usas para saber si estás avanzando o no? Está bueno. Yo lo que les diría es usar el KiRSAL como un punto de partida de ver cómo viene, ¿no? Cómo viene. Y después, sí, ver el resto de los indicadores, ver. Porque a fin de cuentas, como dijimos antes, era una hipótesis. El KiRSAL que elegimos puede ser que no sea el mejor. Entonces, vemos cómo dieron los KiRSAL y vemos cómo están performando el resto de los indicadores. Quizás al ver el resto de los indicadores nos damos cuenta que el KiRSAL está en verde, está todo en verde, buenísimo. El equipo está buenísimo, te das cuenta que los indicadores están en rojo. Pará, ¿qué pasó acá? O sea, no digo que esté ni bien ni mal, pero fijémonos qué está pasando. Y ahí lo que tendería a ser natural es que y los indicadores, cómo viene todo mi foco, cómo viene mi GRSAL, tendría que ir en línea, cómo están performando estos indicadores. Porque en cierta forma nos va dando, o sea, todo es un complemento, es un sistema complementario, ¿no? De indicadores. Si nos quedamos solo con el GRSAL, estamos haciendo así quizás. Esto que decimos de tener visión sistémica no quiere decir esto, que miremos todo. No quiere decir que pongamos todo como KiRSAL, ni tampoco quiere decir que no sé, tenemos que mirar todo. Así que en la revisión partamos, una propuesta, partamos de KiRSAL, cómo están dando y veamos los indicadores. Si aún indicadores quedan en rojo, capaz que ya daban en rojo y estamos cómodos con ese rojo porque no hay que hacer nada, listo. Pero sepamos que quizás estos indicadores nos dan una señal de que quizás el foco que estamos teniendo o las cosas que estamos haciendo para llegar a ese objetivo quizás no sean las mejores, o tengamos que ir ajustándolo, quizás lo logramos este trimestre, pero se nos disparó algo que no teníamos en cuenta. En mi caso, yo suelo utilizar dos focos principales para un poco ir sabiendo si es que vamos alineados o no, ¿no? Me gusta mucho el tema de los dashboards, me parecen bien interesantes en la medida que podamos integrar dashboard que de una u otra manera nos muestren una vista panorámica de cómo avanzamos, no solo nuestros KRs, sino los KRs de la tribu o del clúster en el que estemos, o de pronto los KRs también de la organización, y cómo uno se va engranando con otro y cómo uno va moviendo otro. Creo que el evidenciar eso para el equipo es bastante valioso porque de una u otra manera nos hace parte de algo mayor, ¿no? No solamente ya estoy contribuyendo con mi equipo, sino estoy contribuyendo con la organización. Y algo que tú mencionabas que es súper importante al inicio y que tiene que ver con esto también, ¿no? El hecho de que ya puedo saber el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Esto es lo que estoy moviendo y ese involucramiento adicional que de una u otra manera ganamos con los OKR se evidencia muchísimo más, ¿no? Y otro punto que es el que vamos a tocar la otra semana es cómo yo voy involucrando los OKRs con mi modelo operativo, con mi modelo de gobierno, ¿no? El cómo voy introduciendo la temática de OKRs desde la review, por ejemplo, hasta incluso en el planning para priorizar mi backlog. Puedo empezar a trabajarlas con la PO-Sync, por ejemplo, para poder tomarle foco. Entonces, cómo yo voy introduciendo los OKRs en ciertas ceremonias que hay dentro del modelo que trabaje yo y cómo esas ceremonias nos pueden servir para sincronizar información y que de una u otra manera todos estemos enterados de cómo vamos avanzando en torno a los OKRs, ¿no? ¿Qué riesgos podemos tener? ¿Qué dependencias podemos tener o qué puede estar pasando y que de pronto puede estar afectando el cumplimiento, ¿no? Justamente la idea es que nosotros podamos ir involucrando y creo que eso también es bastante interesante porque de una u otra manera ya los OKR se vuelven parte de nuestro día a día y el nivel de recordación, el nivel de involucramiento, el nivel de retención de los OKR son más fuertes. Sí, está buenísimo eso que aclaraste algo muy bueno que es, vemos cómo viene el equipo con los que sale el equipo y los indicadores, pero también vemos cómo estamos contribuyendo a un objetivo de nivel superior, porque como dijimos antes, la definición de OKRs es
nuestro objetivo en función de cómo contribuimos a un objetivo a nivel superior en el caso de las organizaciones, ¿no? Y ahí, o sea, esa hipótesis es lo mismo hacia arriba, digo, si vemos que arriba el ratio de eficiencia está mejor, empeorando, o sea, nos están dando peor los costos sobre los ingresos sobre los costos, y vemos que todos nuestros KPIs están verdes, algo ahí tenemos que replantearlo, porque de alguna forma, si todos seguimos como estamos, a la empresa le va a ir mal. O sea, no es que al equipo, no, buenísimo, mis KPIs están verdes, buenísimo. No, pero entre todos nos estamos empujando a la estrategia del banco, en nuestro caso el banco, ¿no? Pero nos estamos enfocando en la estrategia de la compañía. Y esa es la complementariedad, cómo se debe complementar los OKRs con el resto de los indicadores, o sea, y con el resto hacia los costados también, porque en una revisión trimestral o una revisión que hagamos a nivel organizacional, tenemos que ver que, bueno, nosotros estamos muy bien, nuestros indicadores van en línea con nuestros KPIs y vamos aportando, pero vamos dando cuenta que la suma de todos nuestros equipos no está quizás organizada de manera tal que estemos todos obteniendo resultados que nos vayan dando la dirección hacia la estrategia y los resultados a largo plazo de la compañía. Sí, claro, ¿no? Creo como resumen el hecho de que integremos a los OKRs en el sistema de gestión, ¿no? Esto parte por muchos focos, modelo operativo, modelo gobierno, modelo estructura, y que a partir de eso nosotros podamos interrelacionar y podamos compensar en función a lo que necesitemos las herramientas que tengamos, ¿no? A la mano. Y que a partir de esto podamos integrar formas de trabajo que de una u otra manera nos permitan visibilizar un poco más lo que tú comentas, que me parece súper importante, que es el foco, que es el propósito de lo que estamos haciendo y sobre todo esa posibilidad de pertenecer a algo más grande que nosotros, ¿no? Entonces creo que todas esas aristas ayudan a que de una u otra manera podamos tener muchísimo más claro el por qué estamos levantándonos todos los días a ir a trabajar 8 horas al día, ¿no? Entonces Me creo que encanta. entonces es Sí, importante. me encanta esa frase que dijiste, es una de las cosas que decimos siempre. ¿Por qué? O sea, cuando íbamos al trabajo y nos sentamos todos en una mesa, ¿por qué vamos todos a sentarnos en una misma mesa? ¿Qué hacemos todos juntos acá? Bueno, Oscar tenía que ayudar a entender eso, a sentirse parte. Me encanta eso que dijiste porque nosotros también lo mencionamos mucho, ¿no? De que uno de los motivos de eso, que ¿para qué? ¿Por qué están todos sentados en la misma mesa todos los días? ¿Por qué van a trabajar? Me encanta esa frase. Genial. La última pregunta. Jason nos vuelve a preguntar, en tu experiencia, ¿qué puedes hacer cuando una tribu arma sus OKRs y sus iniciativas, proyectos, etcétera? Están por fuera del tiempo del trimestre para obtener resultados y es algo indivisible de incrementos. ¿Qué podrías hacer si las iniciativas no podrías mostrar avance? ¿Qué pasa si algo no puedes dividirlo? No puedes dividirlo y necesitas mostrar avance. Ah, eh, a ver, no poder mostrar avance me genera como dudas o sea, siempre hay, de alguna forma, ¿cómo mostrar avance? Siempre, de alguna forma podemos mostrar algún tipo de avance. Eh, la idea es que en una tribu, o sea, como una unidad de negocio va a tener, sí, por supuesto, una visión a largo plazo de lo que quiere lograr y de qué cosas tiene como focos, o sea, de no sé, si quiere una digitalización fuerte o siempre hay algo a largo plazo. Y después lo que elijamos como key result, lo que vayamos haciendo, siempre tiene que ser en el trimestre ver cómo nos vamos acercando. Y es buscar la forma de poder medirlo y mostrarlo. Porque justamente de eso se trata. Ahora, también puede pasar, no digo que no pueda pasar, de que haya ciertas iniciativas, proyectos que no tengan incertidumbre, que sea claro que, bueno, esto se hace de esta forma y con estos entregables e hitos. Puede pasar, y si ese es el caso, será el seguimiento de un proyecto tipo tradicional, en el cual tiene entregables, quizás los OKR quizás no sean muy lo mejor para mostrar el seguimiento, porque son hitos en un proyecto tradicional. Pero en general siempre hay formas o indicadores para ver cómo estamos avanzando en pos de ese proyecto. Además, cómo logramos anticiparnos a que sea muy tarde, ¿no? Porque de alguna forma siempre tenemos que buscar anticiparnos al resultado intermedio que nos va dando el resultado final, que queremos el resultado final. Y siempre hay alguna forma, lo que son lead indicators, esto de indicadores
de anticipación, para un poco sacar los lag lejos, lejanos, y que sea muy tarde, de alguna forma medir algo que sea anticipado y ver cómo venís y ajustar. Siempre hay una forma de encontrar un indicador. Sí, claro, incluso el ver, como los decías en parte de la charla, a veces creo que es un tema de poder ver cómo llegamos a esos KRs y cuál es nuestra propuesta de valor dentro del espacio de tiempo en el que estamos, en este caso un trimestre, ¿no? Posiblemente tenga ciertas condiciones, no sé si es que exista un proyecto así, quizás sí, por la pregunta, tendríamos que ver qué es lo que en realidad te está generando valor dentro de esos 3 meses y seguramente si no es, no hay una forma de priorizar y no hay una forma de terminar algo concluido final, al final de esos 3 meses, quizás el utilizar estos keywords como 0 o 1, ¿no? Es como que tu hito es terminar o llegar hasta este punto del proyecto, de la iniciativa X, y que a partir de eso puedes ir midiendo quizás una progresión de avance como un hito, ¿no? Quizás pueda hacer eso, no sé, se me ocurre Sí, incluso sí, hay proyectos que tienen el alcance definido y sabés que al final del proyecto querés dejar instalado esto. Bueno, pero lo que podés hacer es ir, o a veces hay posibilidad de ir siendo flexible en qué voy a entregar primero, y qué voy a entregar primero, qué voy a habilitar primero, definido en función de qué valor voy a dejar quizás también. Sé que al fin de este proyecto tengo que dejar esta capacidad, pero bueno, en el medio arranco por habilitar esto en estos canales, arranco por esta funcionalidad que va a impactar a estos clientes en lugar de otros. ¿Por qué? Y porque primero esto va a dar un valor. Bueno, ahí tengo una forma de ir entregando un valor o habilitando o ir midiendo. También está el desafío de construir baseline de las hipótesis que hagamos. Si vamos a hacer un proyecto, tiene un motivo. ¿Por qué? Porque estamos en un punto A y queremos dejar instalados cierta capacidad. Bueno, hay que construir quizás un baseline, encuestas, quizás encuestando, o sea, es una forma que la verdad es que está buenísima, porque te dan un termómetro, digo, de las percepciones incluso, no solamente de los resultados que obtenés, sino de cómo es percibido eso. genial, está Así que buenísimo. Sí, 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 yo también es una de las cosas que de pronto a veces recomiendo cuando los equipos no tienen esa capacidad de tener la data actualizada, ¿no? Entonces, si es que la empresa no está en la posibilidad de actualizarte data en la cadencia que necesitas, trata de buscar la forma en tener esa data, ¿no? Ya sea con una encuesta, ya sea con una entrevista, un focus group, pero trata de tener esa data, porque sin ese termómetro va a ser bien difícil que tú puedas saber si es que lo que estás haciendo, cada feature que estás implementando en realidad te está generando valor. Y muchas veces hemos estado dentro de la agilidad mirando a ciegas, ¿no? Es como que yo creo que genera valor, pero no sé cuánto valor genera. Ese cuánto valor genera por feature, estaría bueno saberlo, ¿no? Porque seguramente nos ayudaría a priorizar muchas cosas. y acá te robo una frase tuya, que está buenísima, que es, construir las métricas tiene un costo. Entonces, eh, estamos de acuerdo que hay que construir, quizás hay que construir métricas, sí. El ejercicio de OKR, el ejercicio de construir métricas es priorizar del SMART relevante. Bueno, ¿por cuál empiezo a construir? ¿Por qué? Bueno, hay que elegir sabiendo que tiene un costo construirla. ¿No? Lo ideal sería, bueno, vas a definir OKRs, bueno, voy a hacer esto, para lograr esto y me voy a medir por todo esto. Bueno, de todo esto hay métricas que son como, sí, estaría buenísimo, estaría ideal y medirnos por todo esto. La realidad es que no tenés todo y nunca vas a tener todo por lo cual te querés medir. Siempre va a faltar algo. Bueno, priorizar y decir, bueno, voy a arrancar construyendo esto, sabiendo que me va a costar pero bueno, elegí qué es lo que querés construir, qué baseline querés construir. Sí, sí, Y sí. eso tiene un costo. Te lo Eh, tomo prestado. Muy, 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 muy chévere la conversación, Osvaldo. Te agradezco enormemente el tiempo, la disposición, la buena vibra de siempre para conversar sobre estos temas. Espero que los chicos se hayan llevado una muy buena lección de aprendizaje que siempre me llevo contigo. En realidad te agradezco muchísimo por tu capacidad de transmitir bastante clara, bastante precisa. Sí, a nombre de todos los chicos que están conectados, te agradecemos enormemente por tu tiempo. No sé si tienes algunas palabras finales para cerrar la sesión de hoy día. Sí, por supuesto, la verdad. En primer lugar, gracias a todos a los que se conectaron, los que participaron, dejaron preguntas. Buenísimo que se sumen a esta iniciativa. La verdad que se sume a esta iniciativa, la verdad que te felicito por esta iniciativa.
que tuviste, Cris, de democratizar OKR, de democratizar el conocimiento. Está buenísimo lo que estás haciendo. Genial, que también es coherente con lo que fuiste haciendo desde el primer momento cuando nosotros en el banco empezamos a implementar OKRs. Fuiste una de las primeras personas con las que hablamos, que nos comentó nada, o sea, abiertamente la experiencia que tuviste, ¿viste? Y que la verdad es de gran utilidad para poder avanzar en un proceso, ¿viste? Seteando expectativas, ¿viste? Te calma, te da un poquito de la ansiedad típica de hacer algo nuevo. Bueno, haber hablado con vos, nada, nos dio esa un poco, ese colchón de, bueno, de tranquilidad, de posibilidades para avanzar. Y esto que está haciendo ahora está buenísimo porque es una forma de democratizar hacia todos ese conocimiento. Así que buenísima iniciativa, buenísima a toda la gente que está participando y a seguir por este camino. Está muy bueno, muy bueno. Genial. La otra semana vamos a conversar un poco sobre modelos operativos, un poco con lo que veníamos hablando y cómo vincularlos con los OKRs, modelos de gobierno, modelos de estructura, modelos operativos como tal. Entonces eso nos espera el próximo sábado y el domingo tenemos una sorpresa también interesante. Nos va a visitar una muy buena amiga, Ana Amelia Morales, que es gerente del equipo de transformación del BCP y nos va a comentar también un poco sobre cuál es su experiencia y cómo ha sido su experiencia bastante interesante dentro de este banco en Perú. Y nada, los esperamos a todos, esperemos que todos estemos sanitos para la próxima semana también y nada, mucha fuerza, mucha paz y mucha salud para todos. Nos vemos, un abrazo y que tengan un muy buen domingo. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Cris, y muchas gracias a todos. Que sigan bien.